Bueno, bienvenidos a todos a este estudio. Hoy es 6 de diciembre del calendario griego. Nos acercamos al 25 de Kisley, que será exactamente el 11 de diciembre o el jueves en la noche que arranca la fiesta de Hanukkah. Este espacio que hemos organizado siempre para poder hablar acerca de la Torá y verla toda durante un año. También cuando se acerca una fiesta aprovechamos para poder hablar acerca de esa fiesta que se acerca. Voy a compartir pantalla en este momento. Aquí veo que se unió Jacqueline Infante, bienvenida. Creo que todavía no nos escucha. Y ya estoy compartiendo pantalla, ¿me confirman? Si está bien, si estamos viendo todos. Sí, está bien. Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar porque el tema de hoy es bastante largo. Nos disculpan si nos pasamos un poquito minutos después de las 6. El tema de hoy lo hemos llamado la fiesta de la dedicación, que es el mismo término de Hanukkah, y la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Hay algo que hace clic entre estos dos temas. Por un lado, algo que en el mundo cristiano se habla mucho, esta profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8, y por otro lado, los judíos traen esta fiesta a la cual un personaje muy importante también participó de la misma, llamada Hanukkah. De hecho, en diciembre escuchamos hablar de este término, Hanukkah, en países donde hay mucha presencia de judíos, por ejemplo en Estados Unidos, si usted va por la calle y ve que están dando la Feliz Navidad y ven a un judío que va pasando, pues por su vestimenta, lo pueden ver, le dicen Happy Hanukkah, Merry Christmas, y cuando ven al judío, Happy Hanukkah. Es muy normal. Happy Hanukkah, dice el judío. Así La es. fiesta de Navidad. Así es, durante esta época del año es normal que se den precisamente estas dos fiestas. Y queremos hablar específicamente de Hanukkah. Así que bienvenidos a todos a esta explicación donde queremos tratar de hacer clic con la profecía de las 2300 tardes y mañanas y el origen de Hanukkah, de dónde viene la fiesta. Bien, primero decirles que hay un personaje muy importante que asistió a esta fiesta. Allí en sus Biblias, para que también lo puedan ver, allí también lo pueden ubicar en sus Biblias. Abramos todas las Biblias. Si alguno tiene una Biblia, por ejemplo, versión Dios habla hoy o similares, le agradecemos también la tenga a la mano porque es importante tener todas las versiones, incluyendo esa, una Biblia católica o una versión Dios habla hoy. Dice Juan, capítulo 10, versículo 22. Vamos a leerlo. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le dijeron. Muy bien, entonces aquí vemos que hay un personaje que todos conocemos en el mundo cristiano, que es Yeshua o Jesús, Jesús en el griego, Yeshua, su nombre real por el cual lo nombramos, que andaba, dice, en Jerusalén en una fiesta. Dice allí, la fiesta de la dedicación. En la traducción correcta dice, en la fiesta de la Hanukkah. Y era invierno, precisamente en esta época, que ya es invierno, para la mayoría parte del mundo que tiene esas estaciones, y dice que allí estaba Yeshua. El texto nos indica que Yeshua no estaba allí por casualidad o porque estuviera protestando, sino precisamente estaba participando. Era muy normal ver a Yeshua acercarse a Jerusalén precisamente durante las fiestas. Así que el mismo Yeshua estaba participando de esto tan importante que vamos a ver aquí. Entonces quiero traer a remembranza el calendario hebreo, que ya hemos venido hablando durante estos días, bueno, unos meses atrás,
Recuerdan que hablamos de las fiestas de primavera, donde está el Pesaj o la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de las primicias, que es en el mes de Nisan o Aviv. El 14, la fiesta de la Pascua. El 15 arranca la fiesta de panes sin levadura. La fiesta de primicias del 16, que coincide con la resurrección de Yeshua. Luego por aquí en Sivan, ¿cierto? Viene la fiesta del Shavuot o del Pentecostés, que coincide con la entrega de la Torá y con el descenso del Espíritu después de que Yeshua ascendió al cielo. Luego estudiamos la fiesta de las trompetas, el primero de Tisri, en el Rosh Hodesh, el inicio de mes, día 10, la fiesta más importante, fiesta del perdón, el Yom Kippur. Y finalizamos el día 15 con la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot, que coincide con el nacimiento de Yeshua. Y ahora nos acercamos aquí, fíjense, entre noviembre y diciembre, en el mes de Kislev, exactamente esta semana, el viernes, que cae 25 de Kislev, es la fiesta del Hanukkah, o llamada también la fiesta de las luces por algunos. Ahora, vamos a ver algunos textos en la escritura que traen esta palabra, la palabra Hanukkah, y luego vamos a meternos en la historia que nos habla el profeta Daniel. Vamos al libro de Números, Números capítulo 7, del versículo 1 al 4, y un voluntario, si lo tiene, adelante. Número 7, versículos 1 al 4. Si algún voluntario lo tiene, adelante. ¿Sí? ¿Alguno lo tiene? Sí, estimado. Adelante. Dice así, o en la versión habla hoy. El día en que Moisés terminó de construir el santuario, lo consagró con aceite junto con todos los utensilios del santuario y los del altar. Luego los jefes de las tribus, los que habían ayudado a hacer el censo, fueron y presentaron al Señor como ofrenda 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, es decir, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno. Todo esto lo pusieron delante del santuario. Entonces el Señor dijo a Moisés: recíbele las carretas y los bueyes y dáselos a los levitas para que los uses en los trabajos relacionados con la tienda del encuentro, según el trabajo que cada uno deba realizar. Le damos el 10. El 10. Sí, señor, gracias. El 10 dice: cuando se consagró el altar, los jefes de las tribus llevaron sus ofrendas y las pusieron delante del altar. Y el 11 también, ¿no? Hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vemos aquí, en este episodio, que se están trayendo las ofrendas para la dedicación del altar o del Mishkan. En este caso, estaban trayendo sus ofrendas y dice el versículo 10 que los príncipes presentaron las ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido. Allí hay una palabra que se llama dedicación. Esa palabra dedicación, que yo la he subrayado, la puse aquí un círculo en el hebreo, traduce Hanukat. Hanukat. Es la misma que encontramos aquí, la palabra que dice ofrenda de dedicación. Allí está. Entonces, diríamos al traducirla, y los jefes presentaron la ofrenda de Hanukkah del altar el día que fue ungido. Cuando se terminó de hacer el santuario en el desierto, que ustedes ven a mano izquierda arriba, el altar se dedicó. Para dedicar el altar debían hacerlo con aceite, un aceite exclusivo para poder dedicar todo el Mishkan. Debían colocarlo sobre el altar, sobre cada uno de los utensilios, y aquí en este caso se estaba dedicando de esa manera. Es como hoy hablamos de la palabra inaugurar, ¿cierto? Es una palabra símil, solo que inaugurar viene de hacer augurio, ¿cierto? Es una palabra de origen pagano donde decimos hacer un augurio. Entonces es mejor siempre usar la palabra dedicar. Si usted va a iniciar una empresa, si compró una casa nueva y quiere dedicarla,
si va a arrancar una nueva congregación, una nueva iglesia, etcétera. La mejor palabra que usted puede usar es dedicar, ¿sí? Exactamente. Más que inaugurar, que es una palabra pagana, usted dice la palabra dedicar o Hanukkah, que es lo mismo. Vamos a otro texto, Deuteronomio, allí más adelante, en Deuteronomio, capítulo 20, versículo 5. Deuteronomio 25, y un voluntario si lo tiene también. Allí también encontramos otro significado de esta palabra Hanukkah. Dice 25. Luego hablarán los oficiales del pueblo y dirán, ¿quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Muchas gracias. Allí la palabra estrene también es una palabra que en el hebreo es Hanukkah. Así que aquí está hablando de que aquel, ¿cierto? Que quien ha edificado una casa nueva y no la Hanukkah, ¿cierto? Quien no la ha dedicado, es mejor que no vaya a la batalla, más bien Hanukkah su casa, dedique su casa y no vaya a la batalla, no sea que muera en ella. Bien, vamos a otro texto, bien importante. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 5. Allí estamos hablando, ya no en el episodio que leímos en Números capítulo 7, que es la imagen de arriba, sino estamos ya en la imagen de abajo, donde Salomón ya ese tabernáculo ya lo convierte en un templo y lo dedica al Señor, y por supuesto el Señor responde también con fuego. Vamos a leer entonces ese versículo, si alguno lo tiene, Segunda de Crónicas 7:5. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios al rey y todo el pueblo. Muchas gracias. Una gran cantidad de animales que sacrificó Salomón en la inauguración del templo, quizás el templo más glorioso que tuvo Israel en su historia. Y allí también se nombra la palabra al final, que el rey y todo el pueblo, Hanukkah, la casa de Dios. Allí también aparece esa palabra. Y una última, que nos gusta mucho con mi esposa, Proverbios. Proverbios capítulo 22, también aparece allí la palabra Hanukkah. Proverbios 22:6. Adelante, si alguno lo tiene. Instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se apartará de él. Muy bien. La palabra instruye aquí en el hebreo también es Hanukkah. Es decir, está dando un mensaje mucho más profundo con los hijos, ¿cierto? Está diciendo Hanukkah a tus hijos, dedica a tus hijos. Y ni aún de viejos se apartarán de Elohim. Qué hermoso, ¿no? Cuando Hanukkah incluso a nuestros hijos al Eterno. Qué hermoso, ¿no? Mensaje trae aquí en Proverbios. Bien. Vamos entonces adelante ya con ese concepto. En el Strong también aparece la palabra Hanukkah, para los que toman nota, es el Strong 2598. Recuerde que el Strong es la concordancia más aceptada a nivel mundial, tanto en el hebreo como el griego, trae ambas. Y el señor Strong numeró todas las palabras, o quizás la mayoría de ellas, y les puso un número. Entonces, en el caso de Hanukkah, como ustedes ven aquí, es el número 2598. Allí ven el significado. Dice iniciación, consagración o dedicación. Este viene de la raíz primaria Hanak. Hanak es una raíz primaria del 2596. Dice estrechar, iniciar o disciplinar. Fíjense, cuando hablamos también de nuestros hijos, dedicar es un sinónimo de disciplinar. Adiestrado, dedicar, estrenar, como lo vimos allí en la Torah, e instruir. Es todo lo que significa Hanukkah. Muy bien, con ese concepto en la cabeza,
vamos a entrar a ver a través de Daniel 8 cómo podemos hacer clic con el mensaje que trae Hanukkah o la fiesta que hoy se celebra de Hanukkah. Vamos a ir a Daniel, capítulo 8. Daniel 8 es un libro que fue escrito en la diáspora. El pueblo de Israel había sido tomado por Babilonia. ¿Recuerdan cuando hablamos del destierro de Babilonia y ese momento de estrechez, que incluso hay un ayuno que hablamos este año, como a mitad de año? El pueblo había sido desterrado a Babilonia y allí a Daniel tiene varias visiones. Vamos a centrarnos solamente en esta hoy, en el libro de Daniel capítulo 8. Hay algo importante en el libro de Daniel y es que el libro fue escrito en dos idiomas. Fue escrito en hebreo y en arameo. De los capítulos, aquí como lo puse, exactamente del capítulo 2, versículo 4 al capítulo 7, versículo 28, fue escrito en arameo, que es la lengua de Babilonia, muy usada. De hecho, fue tan usada que en los tiempos de Yeshua se seguía usando el arameo. Fue una lengua universal. Pero también estaba la lengua hebrea que traía precisamente el pueblo de Israel, y el capítulo 8 fue escrito en ese idioma, en el idioma hebreo, significando que había un mensaje exclusivamente para el pueblo de Israel. Aquí las potencias mundiales, como las vamos a ver, están representadas por animales de sacrificio del servicio en santuario. Aquí, como vemos en el primer versículo del capítulo 8, estamos en el año tercero de Belsasar. Esa era una forma de contar los años, tantos años después del rey, o desde que el rey fue coronado, se contaban los años. Y dice la escritura en el versículo 1 que Daniel, cuando tuvo esa visión, estaba en Susa. Susa era la capital del imperio en la provincia de Elam. Como ustedes ven aquí, pusimos el mapa para ubicarnos espacialmente. Esto es el Golfo Pérsico, donde está Elam, es lo que hoy es Irán. Irán es allí, justo al lado donde es Babilonia, hoy es Irak, para que usted se ubique. Así que él estaba en Susa, allí en la provincia de Elam. Vamos a leer cada uno de los versículos y vamos a ir viendo cómo a través de la historia vamos a hacer clic con Hanukkah. Entonces dice la escritura en el versículo 2, miraba yo la visión y en ella, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. En la visión pues me veía junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré y había un carnero que estaba delante de mí. Un carnero como el que vemos aquí en esta imagen. Dice que el carnero estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Entonces, Daniel ve inicialmente un carnero. Recordemos que este animal era usado en los sacrificios, inclusive en el Yom Kippur. Para él era algo normal, pero empezó a ver algo diferente. Número uno, que tenía dos cuernos, pero uno era más alto que el otro. La misma Biblia va interpretando cada uno de estos símbolos. En el versículo 20, cuando el ángel viene a explicarle la visión, le dice que en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes ¿de qué? De Medos, de Media y de Persia. ¿Cierto? Ahí está. Quiere decir que los dos cuernos, cada cuerno significa un reino y hay uno que es mayor que otro. Históricamente sabemos que los persas fueron un imperio de mayor número y fueron más fuertes que los medos. Hicieron una alianza, ¿cierto? Y fueron un reino muy poderoso, llegado precisamente de allá, de lo que hoy es Irán, llegó Medo-Persia y dice la escritura que con los cuernos hería hacia todos lados, era un reino muy fuerte. Dice que hacia el poniente, haciendo alusión a Grecia, que estaba precisamente al occidente, hacia el norte,
en ese momento al reino escita y hacia el sur, a los egipcios. O sea, en ese momento no había ningún imperio que pudiera estar delante de él. Era un reino que acababa con todo lo que había y hacía su voluntad. Ahora, históricamente, de acuerdo a Amiano Marceliano, un historiador del siglo IV, dice que el gobernante persa llevaba la cabeza de un carnero delante de su ejército. Ese era el emblema del ejército. Y además, en las monedas persas y en el tocado o en la corona de los emperadores también había un carnero. Así que era un símbolo muy utilizado por el imperio, por los medos y por los persas, y por lo tanto la misma Biblia aquí en el versículo 20 nos dice que este carnero simboliza a que después de Babilonia, que justamente estaba finalizando, porque dice la escritura que está en el año tercero de Belsasar, que fue el último rey de Babilonia, vendría este reino de Medo-Persia. Sigamos adelante para llegar al punto. Dice el versículo 5 que mientras yo consideraba esto, un macho cabrío, fíjense, otro animal utilizado en el santuario, venía del lado poniente, del occidente. Recuerden que en la anterior diapositiva identificamos que el poniente es Grecia. Pues viene del poniente un reino sobre la faz de toda la tierra, un reino que iba a abarcar toda la tierra conocida. Y dice que sin tocar tierra, es decir, venía velozmente. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. O sea, que tenía un cuerno, como lo ven allí en los dibujos que estamos colocando en las diapositivas. Vino hasta el carnero, que tenía 2 cuernos, es decir, hasta donde estaba Medo-Persia, que yo he visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Entonces vemos aquí a un macho cabrío con un cuerno notable viniendo del poniente, llegó contra el macho cabrío de 2 cuernos, y dice el versículo 7, lo vi llegar junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó por tanto a tierra, lo pisoteó. O sea, es una guerra tremenda aquí. Y no hubo quien librara de su poder al carnero. Ahora, el versículo 21 del capítulo 8, allí está para que usted lo vea en su Biblia, dice que el macho cabrío es el rey ¿de quién? De Grecia. Aquí vemos que el poniente, así como identificamos, era de donde precisamente eran los griegos, ese mismo imperio, con toda la furia, con mucha fuerza y mucha velocidad, llegó, derrotó a los medos y los persas, que era un imperio, los persas fueron un imperio muy fuerte, no había nadie quien pudiera hacerles frente, era un imperio poderoso para aquella época. Así que el macho cabrío llegó y lo derrotó. De hecho, históricamente vemos muchas guerras entre Grecia y los persas y cómo los griegos finalmente pudieron derrotar a los medos y a los persas. Versículo 8. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Ese cuerno prominente fue quebrado, dice la escritura. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Fíjense la escritura en el versículo 21, en la segunda parte, después de decir que el macho cabrío es Grecia, que el cuerno grande o ese cuerno prominente es el rey primero. Así que aquí identificamos, y los historiadores y eruditos concuerdan en decir que es Alejandro el Grande, es precisamente el símbolo de ese cuerno prominente al cual nadie podía hacer frente, dado que Alejandro el Grande fue un gran general, emperador impresionante, conquistó a la edad que tenía, en los 30, toda la tierra conocida de aquel entonces. Incluso él soñaba con ir a la tierra de Israel, él soñó yendo allá y quería conocer el santuario. De hecho, dicen los historiadores que cuando él vio al sumo sacerdote, le asombró muchísimo ver al sumo sacerdote
pues con toda su vestimenta y con todo lo que eran, y en ese momento el pueblo de Israel hizo una alianza o un trato con los griegos. Ellos les iban a dar pues sus impuestos a cambio de que pues hubiera paz o no hubiera guerra en Israel en ese momento. Así que vemos que ese cuerno notable, que es Alejandro Magno, en el versículo 8 fue quebrado. Repentinamente fue quebrado. Lo vemos en cumplimiento de la historia, que Alejandro el Grande murió a una edad muy temprana, la edad de los 33 años. Los historiadores dicen que murió envenenado, muy joven. Así que después de ser un guerrero tan tremendo, un imperio tan grande, por supuesto que quienes le iban a suceder iban a pelearse. Y así fue. Dice la escritura que él no pudo heredar, sino fueron sus generales, y así lo muestra la historia, quienes ocuparon el reino. Vamos a verlo a continuación, en la siguiente diapositiva. Entonces dice el versículo 8, que en su lugar, la segunda parte, salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, dice el versículo 22, cuando lo está explicando en la segunda parte, que esos que sucedieron, esos 4 que sucedieron en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Quiere decir que de Alejandro Magno, después de su muerte, se levantaron 4 que todavía eran griegos mezclados con la gente del lugar donde iban a estar, no con la misma fuerza que tenía Grecia, pero iban a reinar. Y precisamente sus 4 generales fueron los que ocuparon la tierra que había conquistado Alejandro Magno. Vemos a los seleucidas o Seleuco en la cabeza, en todo el territorio oriental, lo que es Siria. De hecho, a este imperio era muy conocido por ser dominado por los sirios, la tierra de Israel, ¿cierto? Y todo el cercano oriente, lo que es Babilonia. Estaban también los Ptolomeos al sur. Ptolomeo precisamente estuvo reinando aquí. Hay mucha historia que usted puede encontrar acerca de los egipcios Ptolomeos que vivieron en la parte sur. Lisímaco se quedó con lo que en ese momento se llamaba el Asia Menor. De hecho, la escritura cuando habla del Asia Menor es lo que hoy es Turquía. Y Casandro se quedó con lo que hoy conocemos como Grecia. Así que sus 4 generales se repartieron, no fácilmente. Eso fue un tema de guerras, fue un tema bien difícil. Es como cuando alguien quiere apoderarse de un tesoro que no tiene herederos, así que fue impresionante la avaricia de estos generales por quedarse y finalmente dividirse el reino. Entonces, como vemos en la escritura, también se cumplió allí en la historia. Versículo 9. De uno de ellos, es decir, de uno de los 4 cuernos, salió un cuerno pequeño. Dice la escritura que el cuerno pequeño creció mucho hacia el sur y el oriente y a la tierra gloriosa. Versículo 9. Ahora, el versículo 23, dice la escritura que al fin de los reinados de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey, altivo de rostro y entendido en enigmas. Vamos a empezar a ver quién es ese cuerno pequeño que nace de uno de estos 4 cuernos. Vamos a la siguiente para verlo. Entonces vemos aquí ese cuerno pequeño que crece, de acuerdo a la escritura, al versículo 9, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Dice el versículo 10, creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Bueno, aquí hay bastantes características importantes acerca de este cuerno notable. Dice la escritura que ese cuerno, de acuerdo al versículo 23, no es un reino, sino es un rey. De acuerdo al versículo 23, usted lo tiene en su Biblia, dice que se levantará un rey.
El cuerno pequeño es un rey que era altivo de rostro y entendido en enigmas. Dice el versículo 24, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Aquí hay varias características. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá. Y sin aviso, destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ahora, entonces vemos aquí que ya lo dijimos, que es el versículo 23 dice que de un malhut, es decir, que de uno de los reinos, de los 4 cuernos, se va a levantar un melech, es decir, es un rey. Segundo, que crece mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí empezamos a ver en la historia un perfil de un personaje llamado Antíoco IV. Antíoco IV se puso por sobrenombre Epífanes. De hecho, él decía que era Dios encarnado. Era un hombre soberbio, era un hombre arbitrario, era un gran negociador, de esos que saben entrar. Tenía un mercadeo muy bueno, dice la escritura que con lisonjas, ¿cierto? Iba a negociar, pero era un hombre altivo de rostro. Se creía un Dios y exigía esa adoración como Dios. Epífanes gobernó más o menos del año 137 de la dominación griega. Aquí estamos muy cerca del 180, 170 antes de Cristo, para que usted se pueda ubicar de acuerdo a los años como los contamos hoy. Y Antíoco Epífanes gobernaba Siria e Israel, y precisamente él era descendiente de la dinastía seleucida, es decir, él era de este imperio seleuco. Él fue uno de esos descendientes y reinó precisamente en el año 137. Precisamente Epífanes, que significa ilustre, era una alusión a la deidad. Ahora, dice la escritura que él se engrandeció, ¿cierto? Dice el versículo 10, creció hasta llegar a la tierra gloriosa. Vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca de cuál era esa tierra gloriosa. Allí en Daniel 11, versículo 16, dice que el que vendrá contra él hará su propia voluntad y no habrá quien le pueda enfrentar. Aquí también está hablando acerca del mismo Epífanes, y permanecerá en la tierra gloriosa que será consumida bajo su poder. Vamos al versículo 41. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Fíjense que estamos hablando alrededor del Mar Muerto, donde precisamente está Edom y Moab. El Salmo 48 también nos habla acerca de la tierra gloriosa. Salmo 48, versículo 2, dice, hermosa provincia, tierra gloriosa, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. ¿Y qué es el monte de Sión? Donde hoy está Jerusalén. Allí está, dice, la ciudad del gran rey. Así que vemos que Antíoco, de acuerdo a la escritura, entró en la tierra gloriosa, es decir, en Jerusalén. Y ahí va a ser, además de esto, más cosas. Dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. La historia nos muestra, y el libro de Macabeos, que se lo recomendamos, el libro de Macabeos es un libro que se escribió en griego. Ese libro está en las Biblias Dios habla hoy, o si usted tiene una Biblia católica, allí está el libro de Macabeos, o en la Septuaginta, que es la Biblia más aceptada del griego, la Biblia más antigua traducida al griego. De hecho, Yeshua conoció quizás esa Septuaginta. Esa Septuaginta también contiene el libro de Macabeos. Macabeos es un libro que llamamos deuterocanónico. Quiere decir que no fue aceptado en el canon que tenemos en las Biblias, digamos, protestantes, por así decirlo, o en el canon que existe hoy en el Tanakh, pero es un libro histórico. De hecho, cuando se hizo esa selección del canon, por supuesto, con mucho cuidado, con mucha oración, el libro de Macabeos no entró en el canon porque estaba escrito en griego.
Y precisamente una de las características que necesitaban de los libros del Tanakh era que estuvieran escritos en hebreo. Así que Macabeos no entró, pero es un libro histórico, por supuesto, la historia misma lo respalda y es muy importante y habla de todo ese periodo que va desde el Imperio Medo-Persia, porque en nuestras Biblias, en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, viene los relatos hasta el Imperio Medo-Persa, ahí lo vemos en Daniel, en Nehemías, en Esther, que Esther vivió precisamente con el rey Jerjes o Asuero, Medo-Persa, pero ahí tenemos un vacío hasta que los evangelistas en el Brit renovado o en el Nuevo Testamento ya empiezan a hablar y nos hablan que ya estaban en Roma. El libro de Macabeos nos habla precisamente de ese periodo griego, ese periodo helenístico que vivió el pueblo de Israel, así que es muy importante porque es el intertestamentario y que nos va a conectar con muchos temas entre lo que conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Otra característica que nos muestra la escritura de Antíoco Epífanes es que blasfemó en contra de Dios, incluso ordenó adoración idólatra hacia él. Dice la escritura en el versículo 10 que parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aquí está hablando acerca del pueblo de Israel. El ejército y las estrellas son símbolos utilizados en el Antiguo Testamento o en el Tanakh, tanto para ángeles, ¿cierto? Cuando habla del ejército de los cielos, pero también para los reyes, para los líderes e incluso para el pueblo de Dios. De hecho, hace poco, cuando estudiamos la historia de Abraham, allá en Génesis 15:5, el Señor le dice a Abraham que salga de su tienda y mire las estrellas del cielo. ¿Y qué le dice? Que así como son las estrellas del cielo, dice, cuenta las estrellas y las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. La descendencia de Abraham, que es el pueblo de Israel, es un comparativo de las estrellas, ¿cierto? De hecho, vemos en la historia de José, José vio en uno de sus sueños que estaba el sol, la luna y las estrellas. Precisamente sus hermanos son las tribus de Israel. Así que cuando la Biblia habla de estrellas, una de las características o de los significados es precisamente el pueblo de Dios. También tenemos en Éxodo capítulo 12, Éxodo 12, versículo 41. Éxodo 12, 41 dice, el mismo día en que se cumplían los 430 años, aquí estamos hablando de la salida de Egipto del pueblo de Israel, todas las huestes de Adonai salieron de la tierra de Egipto. Entonces, nuevamente aquí utiliza la misma simbología en la escritura para hablar del pueblo de Israel. Así que entendemos que cuando este rey que pisoteó el ejército y las estrellas y las echó por tierra, está hablando acerca del pueblo del Señor. De hecho, la historia nos confirma que Antíoco Epífanes fue el responsable por el asesinato de más de 100,000 judíos en esa época. Ahora, vamos a ver un poco más de lo que ocurrió en ese momento. Israel, desde Alejandro el Grande. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, desde Alejandro el Grande, que empezó a colonizar todas las áreas, el propósito siempre de Grecia era colonizar y llevar su forma de pensamiento. El objetivo era que las personas, el objetivo no era desterrar ni acabar, sino que las personas conocieran el pensamiento griego. Fue de tal magnitud que hoy en día en nuestros colegios, en nuestras universidades, se estudia el pensamiento griego, ¿no? Y todos los pensadores, ¿cierto? De esta corriente helenista. De hecho, algunos judíos se empezaron a helenizar e incluso construyeron gimnasios. Recuerden que el Imperio griego rendía un culto al cuerpo, ¿cierto? Y los gimnasios eran uno de ellos. Así que muchos judíos empezaron a construir gimnasios y a helenizarse, a dejarse llevar por ese pensamiento griego. Fíjense que hoy en día nosotros estamos inundados de pensamiento griego, pensamiento humanista, cuando la escritura nos insta a no dejar el pensamiento hebreo. A veces queremos estudiar la escritura con el pensamiento griego, ¿cierto? Simplemente de
conversar, ¿cierto? De dar puntos, ¿cierto? A ver quién es el que tiene la razón y simplemente quedarnos allí. El pensamiento hebreo va mucho más allá, va a la acción, a guardar la fiesta, a hacer, ¿cierto? A cumplir la Torá. Adelante, mi amor. La historia de Antíoco Epifanes es una historia que los invito a que la lean. Está en Primera de Macabeos, los primeros 2 capítulos, y también está en Segunda de Macabeos. Pero también lo pueden ver en cualquier tipo de enciclopedia histórica, porque fue una historia que quedó registrada y que hoy es considerada una de las historias que más impacto ha tenido sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque muestra un trayecto, es decir, durante el reinado de los seleucidas, había habido un acercamiento entre el pueblo de Israel y ellos tan grande que la historia registra que aún este líder le daba dinero, ofrecían dinero y ayudaban para las ofrendas que se ofrecían en el templo, ¿sí? Y en esa época había un sacerdote que se llamaba Onías, que era un sacerdote bueno, muy bueno, y este hombre era conforme al corazón de Dios. Pero resulta que la historia nos muestra que empezaron poco a poco a cambiar sus hábitos, empezaron a dejar de lado los principios que el Señor les había dejado, y los propios sacerdotes del templo empezaron como ellos eran los encargados de educar al pueblo, empezaron a volverse livianos, muy livianos, tan livianos que muestra la historia que empezaron a acercarse y empezaron a querer adoptar la cultura griega, ¿sí? Y la empezaron a adoptar de una manera inocente, por así decirlo, ¿sí? Lo hicieron poco a poco, de una manera muy, muy suave, y lo encontramos en esta historia, porque lo que vemos es que después de que de la muerte del director el gobernante de los seleucidas, y que su hijo, quien debía subir al poder, es asesinado o guardado y encarcelado por Antíoco IV, que después lo conocemos como Antíoco Epifanes. Este hombre empieza a acercarse nuevamente al pueblo de Dios, y empieza a acercarse de una manera no agresiva, sino de una manera muy amable. Y muchos líderes dentro del pueblo de Israel dijeron: acerquémonos a ellos, adoptemos su cultura. Y empezaron a hacerlo, tanto así que construyeron un coliseo, un gimnasio, en el cual pues adoptaron estas costumbres. Así es. Y quizás una de las consecuencias de haberse dejado llevar por esa helenización y olvidarse de su Dios, vino sobre ellos el castigo. Quizás muy similar a lo que pasó con el pueblo cuando Babilonia, recuerden, llegó y los destruyó porque estaban lejos del Eterno, o cuando en los tiempos de Yeshua, ¿cierto? En el año 70, que el pueblo también se había alejado, vino el emperador Tito, no el emperador, sino el líder del ejército, y arrasó también con Israel. También en este momento Antíoco, después de regresar de una guerra del sur, se apoderó de Israel. Fue una decisión repentina. Dice la escritura que no se lo esperaban. Que la destrucción, así como en el fin del tiempo, recuerdan cuando vimos el texto de que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Fue de la misma manera. Antioquía entró con lisonjas, ¿cierto? Vendiéndose muy bien, pero después llegó en forma repentina, incluso en un Shabbat, entró a Jerusalén, colocó un ídolo de Zeus, como lo ven aquí en la imagen, allí en el altar de sacrificio, donde él continuamente, de acuerdo a Daniel 8, se quemaban las ofrendas, los corderos, diariamente en la tarde y en la mañana. Allí colocó un ídolo de Zeus, profanó el altar, como vemos en la imagen, allí llevan un cerdo para ofrecerlo en el altar. Él hizo ofrecer un cerdo en el altar, pues sabía, ¿cierto?, cuán despreciable y cuán abominable era, por eso se le llama la abominación desoladora, de acuerdo a Daniel. Ofrecieron el cerdo y con los jugos del cerdo roció todo el santuario.
Ese santuario que vimos en Números 10, que cuando se dedicó, cuando Hanukkah, el santuario, precisamente el aceite de la unción único, no se podía usar en ninguna otra parte, no se podía copiar el aceite de la unción, se colocaba sobre todas las partes del santuario precisamente para santificarlo. Él ahora usó los jugos de un cerdo para impurificar todo el santuario. Allí dejamos los Acá textos. está, Ujú. si quieren se los leo. Dice así: 2 años más tarde, el rey envió a las ciudades de Judea a un funcionario encargado de cobrar los impuestos, el cual llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Con intención de engañar a los habitantes, les habló en son de paz, y ellos le creyeron. Pero de repente se lanzó sobre la ciudad, descargó sobre ella un terrible golpe, matando a muchos israelitas, y después de saquearla, la incendió y destruyó las casas y las murallas que la rodeaban. Sus hombres se llevaron cautivos a las mujeres y a los niños, y se apoderó del ganado. Y ahí continúa toda la historia, que es una historia bastante, Sí. bastante impresionante. Aquí les dejamos también las referencias de Macabeos. El primer libro de Macabeos describe cómo Antíoco persiguió a los judíos. Es importante resaltar que la persecución no solamente fue esto que estamos relatando, que ya de por sí era algo terrible, ¿sí? Porque era uno de los templos más sagrados para el pueblo de Israel. Pero adicional a eso, prohibió al pueblo de Israel el seguir sus costumbres. Entre ellas, prohibió el estudio de la Torá, prohibió la circuncisión so pena de muerte, prohibió la alimentación. Ellos debían comer los alimentos que eran ofrecidos cada 25 de cada mes, eran ofrecidos a los dioses. Debían comer estos alimentos que, pues, por obvias razones lo conocemos y sabemos que son alimentos que el Señor dijo que no se consumieran. Les quitó todas sus fiestas, entre esas el Shabbat. Puso líderes y puso personal que estuviera supervisando que no se incumplieran las leyes que él había ordenado, ¿sí? Entonces vemos a un rey que entró de una manera suave, amable, con engaños, y que de repente, estando ya dentro de ellos, en Shabbat justamente, él arremete contra el pueblo de Dios y crea toda esta confusión dentro del pueblo. Así es. Muy bien, vamos adelante. En el versículo, bueno, aquí vimos en el versículo 11 que precisamente fue quitado el continuo. ¿Por qué? Porque profanó el santuario, y tal como lo decía la escritura en Daniel 8:11, 8:12, que iba a causar prevaricación y le iba a ser entregado el ejército conjunto con el sacrificio continuo. Es decir, iba a acabar con las ofrendas que se ofrecían continuamente. Y la escritura dice que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Fíjense esas características que tenía aquí Antíoco Epífanes, las mismas que habían sido escritas por Daniel capítulo 8, versículo 13. Entonces oí a un santo, hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? Es decir, esto que acaba de pasar, la prevaricación, precisamente, que había sucedido, y la entrega del santuario y del ejército para ser pisoteados. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será reivindicado o será purificado. En la Biblia Reina Valera, aquí pusimos la Biblia israelita nazarita, dice: ¿hasta cuándo alcanza la visión del sacrificio regular desolado y reemplazado por un ídolo, y del santuario y del servicio profanados? Y él me respondió: hasta 2300 sacrificios. Recuerden que el sacrificio se ofrecía en la mañana y en la tarde. Hasta 2300 sacrificios o 2300 días de sacrificios, y luego el santuario será restaurado. Recuerden, no olviden Números 10, que el santuario fue dedicado, fue Hanukkah, colocando aceite de la unción, y el Señor, por supuesto, descendió sobre el santuario.
Ahora, la palabra hebrea para día, que es yom o yamim, no aparece en este versículo. O sea, si en la versión, si en su Biblia está hasta 2300 días, no es una versión acertada, porque la palabra día, que es yom, no aparece en el hebreo de Daniel 8:14. Las palabras traducidas como días, en este caso, es erep y boker. Es lo que aparece tal cual en Daniel 8:14. Hasta 2300, erep y bokep, que significan literalmente tarde y mañana. Recordemos Génesis 1, cuando el Señor crea todas las cosas, cada vez que terminaba un día decía, y fue la tarde y la mañana. Está aludiendo claramente que se trata de un día literal. Y eso es lo que nos está diciendo Daniel 8:14. Estos son días literales, lo que está ocurriendo aquí. No aparece la palabra yom, sino las palabras ereb y boker, puesto que en el contexto del versículo mismo habla de los continuos sacrificios del templo. Para un judío, para un hebreo que lee esta escritura, cuando lee hasta 2300 tardes y mañanas, él claramente en su mente se va hacia el santuario. Él sabe que se está refiriendo al continuo sacrificio en la mañana y en la tarde. Dice que esos sacrificios que tienen lugar, ya lo vimos, cada mañana y cada tarde, la única conclusión razonable es la de que este versículo está hablando del sacrificio diario en el templo. A eso se refiere este versículo. Ahora, eso lo vimos en la historia aproximadamente en los años 167 antes de Cristo hasta el año 160, que duró la abominación desoladora de Antíoco Epífanes sobre el pueblo de Israel. Y precisamente un 25 Kislev, que es este viernes que viene, es cuando precisamente se acaba esa abominación. Ya vamos a ver un poquito de la historia, porque el pueblo se levanta en armas. Precisamente una familia y un gran líder se levantan en armas y acaban con esta abominación desoladora, derrotan a este imperio y vuelven a reivindicar el santuario o a dedicarlo con el aceite de la unción. Esos 2300 días de sacrificios es un periodo cercano a 7 años, que precisamente coinciden perfectamente con estos 7 años que duró esa abominación desoladora en los días de Antíoco Epífanes. Ahora, vamos a ver un poquito de la historia. No sé si tú quieras comentar, amor, de la historia de Judas Macabeo antes de pasar al video. Pues como les habíamos comentado antes, pues obviamente para el pueblo de Israel fue bastante difícil todo esto que estaban viviendo, ¿sí? Además de que los tomó por sorpresa. Segunda de Macabeos nos relata con mucha más precisión de lo que yo les voy a decir esta historia, pero dice que las mujeres lloraban, los niños, hubo muchos miembros del pueblo que dijeron, ok, está bien, y empezaron a ofrecer sacrificios a otros dioses, pero hubo algunos que, considerando sagrada la palabra del Señor, decidieron obedecer, ¿sí? Muchas mujeres siguieron circuncidando a sus hijos y cuando eran encontradas, pues eran asesinadas junto con sus hijos. Muchos se negaron a comer estos alimentos sacrificados y ofrecidos a otros dioses y por ende murieron de una manera bastante dolorosa, ¿sí? Y finalmente muchos líderes, y esto es una lección bastante importante, muchos líderes del pueblo, por miedo también a perder su vida y sobre todo muchos judíos, sobre todo en la clase más pudiente, decidieron mejor aceptar, ¿sí? Dijeron, vamos a aceptar estas costumbres y lo hicieron. Pero hubo un hombre muy valiente, ¿sí? Un gran sacerdote que cuando llegaron donde él dijo, no, no voy a aceptarlo. Y se levantó contra ellos. Y cuando un hombre se fue, dice la historia que uno de los hombres del pueblo de Israel, asustado, sale corriendo a ofrecer un sacrificio al dios Zeus. Él coge su espada
y lo degolla. Y se levanta y le dice al pueblo, quienes estén con Dios, que vengan conmigo. Y levanta su mano, un hombre muy valiente. Y el pueblo empezó a acercarse a él y empezó a apoyarlo, ¿sí? Él se levanta junto con su familia, que son la familia de los macabeos. Judas Macabeo era su hijo. Y empieza una batalla, ¿sí? La historia relata, y es algo impresionante, que es como si hoy en día el pueblo de Israel, el ejército del pueblo de Israel se enfrentara a todos los ejércitos de las potencias mundiales, hagan de cuenta. O sea, era como una hormiga enfrentándose a una superaraña. Era en proporción una diferencia muy grande, ¿sí? Pero el Señor, al ver esta prueba de este pueblo manifestando su fe, empieza a respaldarlos, ¿sí? La historia relata que Matitiahu, que era el padre, toma la decisión de eliminar del pueblo de Israel a todo aquel que hubiese tomado la decisión de seguir y ofrecer sacrificios a otros dioses, ¿sí? Y de esa manera hace que el pueblo de alguna manera se purifique. Y empieza una lucha que no fue corta, una lucha que duró, lo que dice mi esposo, casi 7 años. Fue una lucha que fue en diferentes lugares, ¿sí? Hasta que finalmente se puede hacer la purificación del templo. Y dice la historia que cuando él llegó al templo, encontró el templo en ruinas, ¿sí? Estaba todo el altar de sacrificios, pues ahí se había levantado una adoración al dios Zeus y había sido profanado. Entonces él decide junto con sus hijos que lo mejor es eliminarlo, ¿sí? Sus hijos, sobre todo Judas Macabeo, toma esta decisión y destruyen por completo este altar, ¿sí? Y reivindican nuevamente y vuelven a dedicar el templo al Señor. Así es. Queremos compartirles un corto video de esta historia que mi esposa ya nos ilustró muy detalladamente. Se acerca la fiesta de Hanukkah. Quiero aprovechar para contarte la historia de una familia, los Maccabim. La familia Hashmonea, que estaba compuesta por un papá y 5 hijos. Matitiahu era el nombre del padre, que organizó a su familia para luchar y pelear por su identidad y por su pueblo. Invadidos, dominados y conquistados por los seleucidas, quienes les empezaron a prohibir el ejercicio de su judaísmo, decidieron pelear para recuperar su sagrado templo y para poder volver a tener una plena vida judía. Se organizaron y siendo pocos, enfrentaron a los muchos, siendo débiles, enfrentaron a los fuertes. Pero gracias a la astucia, a la habilidad y a la velocidad de sus ataques, tuvieron éxito en su emprendimiento. Esa recuperación implicó una reinauguración de ese lugar sagrado, que es lo que significa la palabra Hanukkah, la posibilidad de reinaugurar el Templo de Jerusalén. Y desde allí celebramos todos los años, durante 8 días, esta hermosa fiesta. Lo hacemos en casa, prendiendo una Hanukkah que tiene 8 brazos iguales y uno diferente, que funciona como shamash para prender el resto, y cada día sumamos una vela más, tratando de que después de 8 días la Hanukkah arda en forma completa. Cada día también es una oportunidad para que nuestros hijos reciban un regalo, un mimo, para que ellos puedan también jugar y divertirse con el dreidel, con la perinola, con el cebibón. También en Hanukkah recordamos la gesta de nuestro pueblo para que eso mantenga vivo el milagro de confiar, el milagro de tener esperanza, de tener fe. Es una buena oportunidad también para reforzar nuestra identidad y nuestra pertenencia al pueblo de Israel.
Muy bien. Entonces aquí ya vimos ese corto que nos recuerda lo que ocurrió. Ahora, ¿cuál fue el desenlace? El desenlace de esta historia. Entonces, como mi esposa decía, después de su victoria, cuando Judas Macabeo entró en Jerusalén, encontró el santuario asolado. Inmediatamente dio instrucciones para que el santuario fuera reconstruido y purificado con el aceite de la unción y para que pudiera usarse nuevamente. Por supuesto, para que nuevamente se hicieran los servicios sagrados. Los judíos conmemoran el triunfo de Judas con una festividad, ya lo vimos, una festividad anual que arranca el 25 de Kislev, precisamente el día en que se reinauguró el santuario, que se hizo Hanukkah, y por eso se le llama esta fiesta Hanukkah. Ahora es importante resaltar que la fiesta que se celebró fue una fiesta del Señor que fue Sukkot, porque ya que el pueblo de Israel no había podido celebrarla, y la fiesta de Sukkot dura 7 días, ellos decidieron celebrar esa fiesta que era tan importante para el pueblo de Israel, y por eso es que hoy se recuerda por 8 días, pero realmente lo que se estaba celebrando era Sukkot. ¿Sí? Así es. Se agradece y se recuerda como un aniversario importante para el pueblo y sobre todo un recordatorio de que nosotros a veces cambiamos nuestra obediencia al Señor por las cosas que hay alrededor nuestro, ¿sí? Y a veces nos dejamos llevar por ese entorno nuestro y cambiamos nuestra identidad. Y lastimosamente eso trae consecuencias sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y es la oportunidad de saber que aún estas situaciones tenían un tiempo determinado, ¿sí? Y el Señor iba a mostrar su misericordia por su pueblo y lo iba a volvería a estar en medio de ellos. Sí, así como dice mi esposa, justamente cuando Salomón inauguró ese magnífico templo, lo vimos allí en el texto cuando lo leímos, lo hizo en la festividad del Sukkot, que el Sukkot dura esos 7 días más uno. También los macabeos, que eran los líderes, querían hacerlo, precisamente ellos querían hacerlo en Sukkot, pero la batalla fue tan recia que no alcanzaron, y en el 25 de Kislev, en honor a eso, también durante 8 días, en honor a la fiesta del Sukkot, fue que precisamente duró y hasta hoy se recuerda de esa manera la fiesta del Hanukkah durante 8 días. Entonces el santuario fue restaurado por Judas Macabeo cuando limpió los lugares santos, santificó los atrios, reconstruyó el altar. Esa fue una decisión que tomaron, porque como el altar había sido profanado, recuerden que en Números 10 fue Hanukkah, precisamente, y fue desolado cuando se sacrificó un cerdo, lo que decidieron fue quitar todas las piedras y volverlo a construir. También renovó los vasos del santuario y puso todo en su debido lugar. Ahora, al final de la profecía que leímos aquí de los 2300 días, que el santuario sería purificado, esa palabra hebrea para purificado se usa incluso 41 veces en el Antiguo Testamento. Daniel 8:14 es la única vez que se traduce como purificado. Realmente la palabra debería ser como vindicado o justificado. De acuerdo al Strong, aquí está, recuerden el Strong, en este caso el número es el 6663. Esa profecía de los 2300 días termina diciendo que el santuario sería Sadak. Es decir, aquí vemos algunas de lo que significa derecho en sentido moral o forense, a absolver, ¿cierto? Justamente, hacer justicia, justificar o justo. Serían la mejor traducción que debería tener Daniel 8:14 respecto a esta profecía. Ahora, el santuario está siendo vindicado. Sí, adelante, mi amor. Perdón, amor. Yo quisiera que siguiéramos leyendo Daniel, porque Daniel nos da unas claves. Dice, bueno, acá continúa. Después mi esposo había llegado hasta el número 14. Después de eso viene la explicación de los anteriores textos y luego termina, dice,
dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Versículo 25. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y aquí es algo que a mí me impresiona muchísimo, porque si vamos a la historia, vemos a un Antíoco Epifanes que, por más que intentó destruir al pueblo de Israel, porque él odiaba al pueblo de Israel, le entró un odio acérrimo contra ellos, este hombre emprende un viaje con el fin de ir a destruirlos por completo, y en el camino el Señor lo enferma. Dice la palabra de Dios que pues el texto de Macabeos, que es la historia, dice que yendo por el camino le dio una enfermedad al estómago tan fuerte que eran unos dolores terribles. Pero aún así este hombre decía, aceleren el camino, porque estaba empecinado en irse contra el pueblo de Dios. Y cae del lugar donde él iba, cae al piso y se quiebra sus huesos, ¿sí? Y luego es subido a la carreta donde él venía, en su carroza, pues, y le da una enfermedad tan terrible que le salieron unas llagas que olían terrible. O sea, dice la historia que ni él se aguantaba el olor de su cuerpo. Y ya al final de sus días, él reconoce que él tiene esta enfermedad por causa de él haberse ido contra el pueblo de Dios, y finalmente muere solo, muere desolado, porque hasta sus soldados lo traicionan y huyen de él. Entonces vemos cómo se cumplió hasta la última parte de la profecía, que dice que sería quebrantado, aunque no por mano humana, ¿sí? Y para mí eso fue impresionante, porque yo le decía a mi esposo, la profecía como tal, aunque tiene un contexto para educarnos a nosotros y para guiarnos en el camino, también nos muestra el poder tan grande que el Señor tiene, porque fue tan acertado en todo lo que se había predicho, en cada una de las cosas, que hoy esa es una certeza para nosotros de que el Señor va a cumplir lo que Él ha prometido a través de su palabra, ¿sí? Así es. Fue certero en cada una de lo que dijo en la Biblia, pues, lo que había sido predicho. Bien, vamos a terminar esta parte hablando un poco de Antíoco Epífanes. Con esta pregunta inicial, ¿de qué fue purificado o vindicado el santuario? El santuario está siendo vindicado de haber sido pisoteado y derribado por la abominación desoladora. Ya vimos cuál fue. La abominación desoladora comenzó cuando Antíoco Epífanes profanó el templo de Dios, ofreciendo sacrificios a ídolos sobre el santo altar de Dios. Ahora, pero esto va más allá. Yeshua también se refirió a la abominación desoladora en el libro de Daniel, para advertir a sus seguidores que una desolación similar, como vemos aquí, habría de sucederle a la nación judía en el futuro. Dice Mateo 24, 15 y 16, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habla el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hubo un cumplimiento inicial. Esta abominación tuvo lugar en el año 68, lo que ya hemos hablado, cuando los ejércitos romanos dirigidos por Cestio sitiaron Jerusalén, pusieron sus estándares dentro del área sagrada que se extendía más allá de los muros del templo, profanándolo. Los cristianos, los creyentes en Yeshua, reconocieron esto como la señal para partir de Jerusalén, y cuando Cestio levantó temporalmente el sitio, el pueblo salió, ¿cierto?, porque sabían cuál era la señal, y ni uno solo murió en el subsiguiente sitio, y por supuesto en la destrucción de Jerusalén, ya cuando el general Tito en el año 70 llegó a sitiarla y a destruirla. Ahora, pero podemos ir un poco más allá. Es Antíoco Epífanes un tipo o un antitipo, un tipo de ese antimesías, o lo que hoy el mundo llama el anticristo, o lo que Pedro habló, ¿cierto?, del hombre de pecado. Fíjense que en Daniel 8, 15 al 19, que ya leímos, nos habló que la visión era para el tiempo del fin, ¿cierto? Precisamente, si vamos a la escritura, en Eclesiastés 3:15, aquí se los dejo escrito, dice que lo que fue, será, ¿cierto? No hay nada nuevo debajo del sol. En el fin del tiempo es probable que
haya un antimesías con estas características, es decir, que llegue con lisonjas, ¿cierto?, a hablarle al pueblo de Dios, ¿cierto?, con un gran discurso, ¿cierto?, una gran politiquería, pero que también repentinamente, como lo muestra Santiago, llegue la destrucción. E incluso es probable que ese antimesías sea de origen judío. Dice Daniel 11:24, hablando de este personaje, estando la provincia en paz y en abundancia. Fíjense, lo mismo que habla Santiago, cuando digan paz y seguridad, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá entre sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios. Esto durará un tiempo. Y también en el versículo 37 dice que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Así que es muy probable que pueda ser de origen judío, cuando aquí precisamente Daniel 11 habla que del Dios de sus padres no se iba a acordar. Ahora, Antíoco Epífanes era conocido por su cruel brutalidad, era un adulador, tenía una lengua suave, brindaba adoración al dios Zeus. Parecía un éxito rotundo, son de esos personajes políticos que uno ve con éxito rotundo, como será quizás el antimesías, pero también estaba marcado por el engaño para conseguir el poder. De hecho, sus monedas estaban grabadas con la frase Theos Epífanes, que significa Dios manifestado. Fíjense, Dios manifestado en carne. Él decía que era el Dios. Odiaba a Dios y a su pueblo. Y por supuesto, como lo mencionó mi esposa, murió por enfermedad, no por mano de hombre. De la misma manera que menciona Apocalipsis, ustedes lo pueden ver en sus Biblias, Apocalipsis 19:20 dice que no por mano humana será derribada la bestia. Apocalipsis 19:20 dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, así como Antíoco Epífanes, repentinamente Dios colocó esa enfermedad, también se nos muestra que el antimesías que vendrá justo antes que venga Yeshua, también el mismo Yeshua lo matará. Dice que será echado al lago de fuego y azufre. Entonces, por eso es que hoy en día, conmemoramos en la fiesta de Hanukkah la rededicación del templo. Pero esto más lo que nos muestra es que un pueblo dispuesto a mantenerse fiel a la Torá, un pueblo dispuesto a salir a pelear para poder restaurar las verdades, para poder reconstruir los altares. Eso nos dice mucho a nosotros hoy, que el Señor nos llama a reconstruir la verdad en nuestros hogares, a restaurar los altares de oración en nuestros hogares, a hablar la verdad con quienes estemos. Hanukkah conmemora no solamente esa rededicación del segundo templo, que Yeshua estuvo allí presente también, y no solamente la rebelión de los macabeos, sino también el Señor quiere también rededicar, quiere Hanukkah nuestros corazones. Recuerden que Pablo dice que somos templos del Espíritu de Elohim, y el Señor quiere también Hanukkah o dedicar nuestros cuerpos. Hanukkah, como ya lo menciona, se celebra durante 8 días, ¿cierto? Esto viene, por supuesto, de esa hegemonía helénica en Israel. Hay unos datos interesantes en Hanukkah. En Hanukkah siempre hay un Shabbat de por medio y hay un Rosh Hodesh. De hecho, como arranca un 25 Kislev, siempre va a haber un Rosh Hodesh, un inicio de mes, y va a haber un Shabbat. Eso recuerda al pueblo que aunque fue desterrada la verdad por Antíoco Epífanes, se restauró. Y hoy usted y yo tenemos la oportunidad de celebrar. No pierda la oportunidad de celebrar un Shabbat,
de conmemorar un Rosh Hodesh, como lo haremos por la eternidad, de mes en mes o de cabeza de mes en cabeza de mes y de Shabbat en Shabbat en la eternidad. Adelante, mi amor. Hay algo muy importante que no quiero dejar pasar, y es que debido a que hubo un pueblo que aceptó su pecado y que decidió mantenerse fiel al Señor. Hoy tenemos lo que hoy leemos, nuestra palabra, ¿sí? Si no hubiera habido un pueblo dispuesto, si no hubiera habido un pueblo que tomó la decisión de defender estos principios y guardó pedazos de Torá y los escondieron, hoy por hoy no conoceríamos lo que hoy conocemos. Hoy por hoy no sabríamos la verdad del sábado, hoy no sabríamos la verdad de que existe esta palabra donde el Señor nos habla a nosotros. Por eso es tan importante y tan hermoso recordar que hay un Dios maravilloso que, a pesar de las pruebas que vivimos y que viviremos, el Señor va a preservar a su pueblo si nos mantenemos fieles a Él. Creo que eso es lo más hermoso que nos puede recordar esta fiesta, porque es lo que hacemos durante esta semana. Durante estos 8 días recordamos las promesas del Señor, hacemos todo lo que fue prohibido durante ese tiempo, estudiamos la Torá, jugamos con nuestros hijos y les enseñamos a ellos a que vean el valor de lo que hoy tienen y es gratuito. Esto que tú hoy tienes y que con tanta facilidad a veces olvidamos, ¿sí? Un día fue prohibido, no se podía, había hambre y sed de la palabra del Señor. Esto que hoy vemos como el sábado y que a veces hacemos nuestra propia voluntad en este día, un día fue prohibido y hubo gente dispuesta a morir con el fin de poder guardar sus días, el día sagrado del Señor. Esto que hoy tenemos de la oportunidad de guardar nuestras fiestas, de acercarnos al Señor, de celebrar y encontrarnos con Él mes a mes durante un tiempo, no se pudo hacer. Y esto nos recuerda a nosotros que debemos valorar, porque este es el tiempo en el que estamos en conexión con el Señor. El Señor hoy nos permite estudiar su palabra y ver que cada día es más vívida, ¿sí? Que se hace realidad en nosotros, para que el día de mañana, si algún día llegamos a no tener esta bendición, esta libertad que tenemos hoy, podamos haber podido atesorar cada uno de estos momentos en los que hemos tenido esta bendición en nuestras manos. Y que el Señor nos bendiga muchísimo. Recordar esta fecha, sé que va a ser muy hermoso para ustedes si llegan a hacerlo. Sí, hay otro aspecto importante de la fiesta de Hanukkah, y es que, como lo vimos anteriormente en la fiesta del Sukkot, que lo que la Biblia nos muestra es que en Sukkot, es decir, en el otoño, fue que nació Yeshua, no en diciembre como se celebra hoy en día, sino fue en Sukkot, en la fiesta de las enramadas. De hecho, Yeshua nació en una enramada o en una choza o en una cabaña. Es en esta época de Hanukkah cuando María quedó embarazada de Yeshua. O sea, y fíjense que ha sido reemplazado con una concepción o una fiesta a otras, ¿cierto? A otros aspectos, cuando realmente lo que debemos recordar es que durante esta época María concibió a Yeshua, que nació en Sukkot, que no debemos olvidar. Queremos terminar con este texto de Primera de Corintios, donde el Señor también nos invita a guardar el templo que es nuestra vida, donde dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por precio, la sangre de Yeshua. Por tanto, honren con su cuerpo a Elohim. Señor los bendiga a todos. Queremos saber, primero vamos a orar primero y luego vamos a las preguntas que hayan aquí al respecto. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Dios, porque nos muestras tu palabra, porque eres maravilloso, eres eterno, eres el donador de la Torá, Señor. Queremos, Señor, que así como lo dijimos en la oración inicial, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos todos sean estudiosos de la Torá.
y que a través de esta conmemoración de Hanukkah recordemos, Señor, que hubo personas dispuestas a dar la vida por las leyes que están escritas en la Torá y que hoy, Señor, las tenemos en libertad, que podamos apreciarlas como al oro más precioso, buscarlas cada día, obedecerte, Señor, y darte gracias, que sea una oportunidad de alabar y dar gracias, porque tú, Señor, escuchas a tu pueblo. Y así, Señor, aunque sabemos que vendrá un antimesías, vendrás, Señor, a rescatar a tu pueblo como ese libertador para siempre, Señor. Te exaltamos, Señor, te adoramos, Padre. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestras familias, que todos seamos conocedores de tu Torá en esta época de fin de año, de acuerdo a nuestro calendario. Te lo pedimos, Señor, pidiendo también peticiones, por las peticiones de cada uno de nuestros miembros, de nuestros estudiantes de Torá, para que se haga de acuerdo a tu voluntad, Señor. Sana las dolencias, los problemas, Señor, que hay en cada hogar, las dificultades, Señor, que tú seas propicio a nuestra necesidad. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén.